Aquí sí se vino el agua fuerte. Aquí llovió, pero como tipo 1 de la tarde, 2, pero diluvio. Vamos a ver, 45 me dijeron, ¿verdad? Sí. Y' igual 1 menos seno de t. La condición está en 0. Sí, está en 0. Lo muestro. Uy. Convolución con 1 ahí, ¿vale? Sí, en la integral. Entonces tienen y de s y de s. Voy a aplicar de una sola vez la condición, como es en 0, no la voy a escribir. Sí. Entonces, 1 sobre s menos 1 s cuadrado más 1, que es la del seno. Y luego esa integral es como usted me lo acaba de decir, Mario. Eso Y de es S sobre menos, S. correcto, y de s entre s. ¿Sí que? Sí. Ahora voy a sumar. Ay, qué frío. Entonces sumo, saco de común el y de s y me va a quedar s más 1 sobre s, ¿no? Sí. Igual a esto. Ah. Voy a sumar. ¿Sí? Sí, vamos bien ahí. Ahora, en el recíproco, ojo, alguien ayer me preguntó por qué razón yo no sumo, algunos casos sí sumo y en otros casos no. Pero no recuerdo quién fue. Eso me preguntaron ayer. Déjenme acordarme. Aquí tengo, voy a ver si está. Alguien me preguntó eso ayer. Sí, alguien le dijo, pero usted le dijo que lo iba haciendo ahí a lo que le iba saliendo. Ajá, correcto, correcto. En este caso no me conviene sumar. Fue José Urbina, pero José Urbina creo que está dormido. No, nosotros sumamos a ver qué idea tuvo usted ahí. Porque... Ajá, entonces, vamos a ver, les planteo la historia. Entonces, yo me pongo aquí y pienso en este momento, pienso, si sumo, me va a quedar s por s cuadrado más 1 en el denominador. Cuando lo multiplico por el recíproco, me va a quedar... No, no se cancela. Bueno, sí, se va a cancelar una, pero me va a quedar al cuadrado. Ajá. Ese cuadrado más 1 al Entonces cuadrado. después, correcto, entonces después voy a tener que volver a separar. Sí, eso fue lo que hicimos nosotros. Nos fuimos por Entonces fracciones mejor no parciales. sumo. Entonces mejor no sumo. Entonces, tengo y de s igual a 1 sobre s cuadrado más 1 cuando lo multiplico por 1 entre s. Y luego menos s sobre s cuadrado más 1, pero al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí? Este es directa. Y esta Sí. seguro la hicieron por convolución ustedes. No, la separamos, coseno y seno. ¿Cómo la separó? Ah, sí, pues sí. O sea, coseno, convolución con seno. ¿Eso hicieron? Sí, pero si usted dice s sobre s cuadrado más 1 por 1 entre s cuadrado más 1. Sí, correcto, correcto. Pero eso es convolución, Mario. Ajá. Entonces, en vez de hacer convolución, es mejor aplicar la transformada de integrales. Perdón, la integral de transformadas. Ahí fue donde nos fuimos nosotros lejos. No, es la misma cosa. Ajá. Sale bien. Solo que es más fácil integrar esto. Solo miré cuando ve. ¿Sí? Entonces. Solo miré cuando vuela, vuela. ¿Qué les pasa? Están hablando de... Uy, hay 20 ustedes. Están hablando de vuela, Sí. vuela.
¿Qué pasó? Antes de que siga, ¿podría explicar otra vez el paso que hizo en el paso anterior? ¿Cuál, Diego? En No, es que solo le hizo el recíproco. Ok, es que donde está YDS sumó eso, pero en el Vamos a ver. otro, Usted me dice, ¿aquí? del anterior a ese. Aquí, de aquí a aquí. Sí. Lo divide. Lo que hice fue multiplicar por S entre S cuadrado más 1 todo este lado. Ok. Sí, el recíproco le da vuelta ahí. Correcto. Le doy vuelta y lo multiplico. Cuando lo multiplico, se van primero las S y me queda este. Y luego me va a quedar esto de acá. Ok. Es como que divida pues entre eso y al darle vueltas le queda multiplicando. Correcto. Ahí su compañera Dilia es un despeje. Correcto, es un despeje normal. Solo que no siempre sumo. Yo sumo cuando sé que voy a simplificar más, pero en este caso no sumo, porque si sumo después me toca volver a separar, entonces mejor no sumo. Y el punto es evitar hacer las fracciones parciales, ¿no? Bueno, a estas alturas del partido, sí. Es que fracciones parciales es cuando yo no puedo aplicar convolución o alguna otra fórmula. Esa es mi ley. Sí, ahí nosotros nos fuimos de un solo con la... No, pero, o sea, funciona. Entonces me voy a dedicar a calcular esta. Para esta, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aplicar de nuevo f de t sobre t. Esto sería la transformada inversa de la integral de s infinito de f de u, donde f mayúscula de u corresponde a la transformada de Laplace del numerador. Entonces, ¿por qué razón? Porque yo identifico esto y al verlo es una integral sencilla. Sí, porque solo hace cambio de variable. Correcto, hago un cambio de variable, tengo el diferencial y al final me va a quedar menos 1 sobre c cuadrado más 1. Sí, no Y la vimos multiplicada así. por un medio. Pero le va a llegar a lo mismo de la convolución. ¿Cuándo uso la convolución? Porque ahí varío. Vaya, por ejemplo, ¿cuándo yo no podría utilizar esta integral? Así. Si yo tuviera, por ejemplo, 1 entre Uno s arriba. cuadrado más 1 al cuadrado, ya no, ahí es convolución. Ajá. O sea, si aquí arriba fuera un número, entonces yo ya no voy a utilizar la fórmula esta. ¿Por qué? Porque no tengo el cambio de variable, así. En eso me baso yo. Si fuera un número, hacemos lo que te hace, ¿va? Que es 1 más 1 por 1 más 1. No, hombre, más bien, o sea, aquí arriba. Si aquí arriba fuera un número, yo tengo que aplicar convolución sí o sí. O sea, no puedo hacer otra cosa. Pero si yo tengo la oportunidad de ver que aquí yo puedo hacer un cambio y arriba tengo el diferencial, me voy por ahí. Sí. Aunque estuviera desfasada. O sea, arriba usted puede tener, por ejemplo, vaya, imagínense que yo tengo en el denominador un 2, tengo s cuadrado más s más 1. Y en el numerador tengo un 2s más 1. En el acto derivo y ya tengo la integral. Es la derivada, lo que tendría arriba. Correcto, tendría la derivada directa, pero esa también se puede hacer por convolución. Entonces, dependiendo de lo que yo tengo, así me la voy jugando. Pero hay transformadas que solamente se pueden hacer por convolución. Ajá. No tengo una regla para decirles, miren, o sea, como enlistárselas todas las que solo por convolución se pueden hacer, pero la misma experiencia me va diciendo, aquí no te conviene, aquí. O sea, yo solo pienso así. Si yo puedo separarla como un producto, cheque, convolución. Pero si tengo un producto como este, por ejemplo, en donde yo veo que es fácil la integral, aplico esta fórmula. Así. Y si ya no tengo ese producto, entonces ni modo, fracciones parciales. Fracciones parciales siempre les va a funcionar. Pero el caso que les mencioné, el de un número, o sea, olvídense de la S aquí arriba. Si tienen un número y abajo tienen potencia de irreducibles, ese solo por convolución se puede hacer. Lick.
Es que en ese caso, ¿verdad que le daría una tangente? O sea, sería en trigonométrica, ¿verdad? Y como no hay transformada inversa, ya para esos casos, pues, más que todo. No, no, no. Es que más bien el detalle es caer en las trigonométricas para aplicar convolución. No, yo me refiero si se va por la transformada de la integral. Ve por la integral de la transformada. Bueno, es que me voy por la integral de la transformada, no por donde, o sea, no por la transformada inversa, sino porque yo veo esta expresión y la puedo integrar fácilmente. No, yo me refiero si no existiera la S en el numerador. Ah, ya, sí. No, si no hubiera a S en el numerador, sino que estuviera un número, convolución, y ahí no hay otro camino. O sea, si fuera así, imagínense que tuvieran esto. Ahí es convolución, ahí no es de otra. Porque aquí sería seno convolución con un seno. Ajá. Porque, ojo, esto ya está descompuesto en fracciones parciales y cae un número. Sí. Entonces ya no puedo hacer nada. O sea, el único camino que queda es convolución. De convolución se puede cerrar. O sea, hay cosas de estas que solo se puede ir por convolución. Cheque. Entonces voy a aplicar a esta fórmula. Entonces, tengo f de t sobre t igual a la transformada inversa de la integral de s infinito de s sobre s cuadrado más 1, perdón, u d de u. Le aplico transformada inversa, límite, cuando b tiende a infinito, integral de s a b de u cuadrado más 1 al cuadrado, diferencial de u. Entonces hago cambio de variable. Ya ustedes me dijeron, va a quedarme un 2u dividido. Me va a quedar entonces límite cuando b tiende a infinito en medio. Y luego menos 1 sobre u cuadrado más 1, porque la integral a la que se va a reducir es 1 sobre z cuadrado. Sí. Esto evaluado de S a B. Entonces, a partir de aquí, tengo transformada inversa de Laplace, límite, b tiende a infinito, en medio, menos 1 sobre b cuadrado más 1, más 1 sobre s cuadrado más 1. En el infinito esto es 0. Entonces me va a quedar transformada inversa de 1/2 de s cuadrado más 1. De 1 sobre s cuadrado más 1. Y eso es 1/2 seno de t. Y despejan. Entonces, ¿qué me queda y de t? Y de t es seno de t menos 1/2 t seno de t. Y eso tuvo que haberles quedado de solución. ¿A eso llegaron? No, no salió mal. Y eso yo. No, ¿Alguna yo pregunta? hice, a mí ni las fracciones parciales me salieron buenas porque me comí ahí una S. Sí, tengan cuidado con las fracciones parciales. ¿Preguntas? Pues sí, ya quedó más claro, o sea, que hay que saber echarle un ojito ahí para ver por dónde se va uno. Correcto. Pues salimos de las integrodiferenciales.
Entonces, vamos a revisar. Les voy a explicar lo de las periódicas. Las periódicas son bien sencillas en realidad. Va. Entonces, ¿recuerdan la fórmula de las periódicas? Entonces no se preocupen. Oli. No, bueno. Vamos a revisarla antes. Está mi profesor ahorita, dando clase en vivo, a esta hora de la noche. Uy. Pero no digo nada. Bueno, entonces, en la fórmula de las periódicas, se las voy a escribir, se las tengo que mostrar. Porque quiero explicarles el detalle del numerador. Entonces, una función periódica, no sé si todos se acuerdan que es una función periódica, en primera. Es una que tiene una función que oscila. Oscila, no necesariamente. Que se repite. Repite cada Eso cierto sí, periodo. No, eso sí, una función que se repite, es decir, que pasa esto y usted Ajá. corta y Cada se cierto vuelve a tiempo. repetir, correcto, cada cierto tiempo, ese tiempo se llama periodo. Ojo, usted puede tener el gráfico y donde usted corte, imagínese que tiene un gráfico, usted está aquí con la función y tiene un gráfico, pero usted viene y corta aquí y después desde aquí marca el periodo y usted dice, a partir de aquí tiene que volverse a repetir. Entonces usted vuelve a ver la curva rara y vuelve a ver la forma. No importa donde usted corte, usted corta aquí, marca de nuevo la distancia de periodo y se vuelve a repetir. ¿Me explico? Sí. Sí, bueno, listo. Entonces ya salimos de la parte conceptual de lo que es una periódica, solo para que identifiquemos. Porque a veces confunden las funciones seccionadas con las periódicas. La diferencia es que las seccionadas quedan ahí y las periódicas siguen repitiéndose. Cheque. Cuando lleguen a física 200, ahí se van a entender bien ahorita con las ondas estacionarias. Ajá, correcto. Entonces, el detalle es el siguiente. Si F es periódica, ¿qué sucede? Tienen la transformada de Laplace de esa función f de t que es periódica. Entonces, la fórmula es 1 menos e a la menos s, t, donde este t mayúscula representa el periodo, y en el numerador tienen una integral de la función f definida solo en el periodo. Entonces, aquí es donde se confunden porque creen que esta integral tienen que hacerla y no. Esa integral no se hace. Entonces, esto de aquí, ustedes... No se ve eso, Lick. ¿Perdón? No se mira bien la página. ¿Se mira borroso o qué? No, yo miro bien. Yo lo miro bien. No, que estaba movida era. Gracias. Es que ya está durmiendo, ¿eh? Está cerrando los ojos. ¡Qué bárbaros! Ah, ve. Apenas faltan 15 para las 11, para las 12. Se conectaron mal, hay 22. En serio. Sí. Algún chismoso a ver por acá. Bueno, si me denuncian, está bueno. Para que digan que trabajo. Pero se llama no tener nadita que hacer en su casa hasta ahora. Miren. Entonces, el detalle de las periódicas es que en ocasiones nosotros queremos calcular esta integral, pero no, hombre, no hay que calcularla. Lo que se hace es lo siguiente. Esta función la van a definir de forma seccionada en su periodo. Le van a aplicar
el escalón unitario en su periodo y le van a calcular la transformada de Laplace de esa función y lo van a colocar aquí en vez del integral. ¿Me captaron la idea? Si no, no se preocupen, porque igual con un ejemplo sé que me van a terminar de entender. Pero, ¿captaron lo que les quise decir acá? Sí. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Creo que fue Henry que dijo que sí. No. No, ¿quién fue? Aquí, uy, Sería sobre los bajos. casi no le escuché. O sea, en resumen sería la transformada sobre los bajos. Es estándar, güey. Se interfirió algo ahí. ¿Me escuché? ¿Me repite, por favor? Ahí, disculpa. O sea, sería lo que vimos con lo de la descomposición en escalones anteriormente en las clases, Correcto. sobre los bajos, que es como estandarizado. Correcto, correcto. Entonces, vaya, voy a agarrar. Miren, todas estas son periódicas. Miren esta. Vaya, si usted corta aquí, voy a trazar una línea. Porque a veces piensan que la periodicidad es como que desde el inicio. Si usted corta aquí, supuestamente estoy cortando a esa mitad. Entonces, el periodo de esa cosa es 2A. Entonces, si esto es medio A, a la derecha tengo medio A, un A, de nuevo aquí, miren. 2A, ahí está el periodo. Si usted esta, por ejemplo, la ubica aquí y luego la mueve aquí la otra, ahí está el periodo otra vez. Si usted esta la mueve aquí a la mitad, entonces tendría que pasar esta a la mitad. Y miren, ahí está la función periódica. Va arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Pero nosotros, por la forma del integral, siempre tomamos como el periodo a partir de 0. Si recuerdan el problema extraño aquel que hicimos la vez pasada, el detalle es que esa no empezaba en 0, la parte periódica. La parte periódica estaba desfasada. Por eso es que debían usar el escalón y después series. Aquí es el equivalente. Entonces esto lo podrían hacer con series. Y con series armar la fórmula y luego separar y todo lo demás. Pero para evitar eso, entonces está la fórmula. Entonces la fórmula a usted le sirve cuando va de 0 en adelante la función. Ahí es que nos sirve bien. Entonces, les voy a hacer un recorrido de los problemas que están del 49 al 54. A ver si notan, si hay alguno que lo ven interesante. Si miran alguno que les llama la atención hasta el 54, me detienen. No sé si alguno en particular le llama la atención. Si no, lo cojo yo. Ese de Sierra. ¿Cuál? ¿El 52? 52. ¿O el 51? 52. Que me parece que va una función y otra con pendiente negativa. Ajá, correcto, correcto. Bueno, entonces medio voy a bosquejar el problema 52. Ya les muestro. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, miren. Estamos ahí. Identificamos el periodo a partir, ¿cuál es la distancia en donde se repite? Os explico una pregunta. Cuéntame. En la fórmula que
En la integral que no le faltó escribir, E a la menos ST. Ah, sí, cierto. Gracias. Cheque. Gracias, gracias. Ajá. ¿Cada cuánto se repite esta? 2. Cada 2. Cada 2. Listo. Ya identificaron el periodo, entonces vamos a trabajarla de 0 a 2. Entonces, esta función de aquí, esta función pasa por 1, 1 y pasa por 0, 0. ¿Qué función es? Esta. T. Esta función pasa por 1, 1 y pasa por 2, 0. ¿Qué función es esta? ¿Es? Menos T. Menos T más 2. Ajá, menos T. Más 2. ¿Sí? Con En el 2. desfase. En 2 vale 0. Y en 1 vale 1. Entonces, ya tienen la función. Ustedes solo se centran aquí. Olvídense del resto. A esa función le voy a llamar g de t. Esa función es la misma periódica, solo que en el periodo. La función vale t entre 0 y 1. Y vale menos t más 2 entre 1 y 2. ¿Sí? ¿Se fijan? Solo nos fijamos en el primer pedacito porque es lo mismo, ¿verdad? Solo se fijan en el primer periodo. Ujú. Ahí, nada más. Solo en ese periodo se fijan. No se preocupen por el resto. Ahora, de esta función g de t, como es seccionada, pueden usar el escalón unitario. Entonces, en términos del escalón, les va a quedar t, u de t menos u de t menos 1, más menos t más 2, u de t menos 1, menos u de t menos 2. ¿Sí? Y después hacen lo rutinario. Separan u de t más u de t menos 1. Entonces me va a quedar menos t más 2 menos t menos t menos 2 u de t menos 2. Terminan de sumar ahí. T u de t más u de t menos 1. Esto es, saco un menos 2 y tengo t menos 1 menos t menos 2 u de t menos 2. Esto es g de t. Cheque. Y a esto ustedes le calculan la transformada de Laplace. Entonces, g de s sería 1 sobre s cuadrado más la transformada de esta expresión. Voy a sacar ese menos. Menos 2 es menos 2 de aquí. Y a la menos s sobre s cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando usted reemplaza el t más 1 aquí, le va a quedar t. La transformada de t, 1 entre s cuadrado. Lo mismo por acá. Menos y a la menos 2s. Y usted reemplaza t más 2, le va a quedar t sobre s cuadrado. Cheque. ¿Preguntas? Escucha, ahí cuando empieza a asociar, ahí me enchivolo todo. ¿Por qué? No leo la Mire, es mecánica. fácil. Es fácil. No, lo puedes hacer todos y no lo puedes odiar. Sí, pero Sí. el tiempo. Sí, correcto. Pero mire, es fácil. Usted tiene t aquí. Este t va en el primer escalón. Mírelo así mejor. Miguel dice que esta técnica funciona más. U de t menos 0. Aquí. Sí. Con este. Luego, usted dice menos t más 2 menos la función que está aquí. O sea, copia la segunda Y le resta la y primera. le resta esta. Mm. Y eso va con u de t menos 1. Y por último,
Ojo, si hay más escalones, usted lo sigue haciendo. Copia la segunda, le resta la primera y es el que va aquí, el escalón. Como aquí ya terminé con u de t menos 2, entonces solo es menos t más 2, u de t menos 2. Cheque. ¿Sí? Sí, Que se me hace es- ahora. ¿Sí? Ah, bueno. Yo que Miguel no le creía, pero si usted dice que sí, lo que importa es que entienda más o menos la idea de la mecánica. En la práctica, usted puede multiplicar todo y de ahí solo sacar de como los escalones, pero usted bien lo dijo. ¿Qué lo mató? El tiempo. Sí, ahí me va 15 minutos. O sea, puede perder tiempo en detallitos, no, en serio. Los detalles siempre son los que más cuestan. Sí, porque hay que desarrollarlo todo para Correcto. empezar a eliminar. Correcto. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo está la situación? Les había mencionado TU de T menos 1. Yo lo hago así. TU de T menos 1, planteo. Y después, saco de común, primero. Saco de común el segundo. Copio la primera función y le resto la segunda. Después, saco de común la tercera. Copio el escalón y le resto. Porque es el que va aquí. Y así me voy. Va sacando Más bien- factor común. Sí, pero más bien hay un detalle. Este es positivo. A ver. Porque este menos entra. Ahí me queda más. Este es más. Este es más. Mírenlo. Cuando multiplicó. Este con este es el que va aquí primero. El menos t es el que va aquí. Va u de t menos 1. Luego u de t menos 2 hay un menos. El menos lo meto. Me queda t menos 2. Por u de t menos 2. El de afuera es positivo. Entonces, el efecto solo es este. Aquí recuerden que para calcular la transformada de cada uno de estos términos, uso la segunda forma del segundo teorema de la traslación, que es del escalón sale el exponencial. Luego en la función usted reemplaza t más a. En mi caso tengo t más 1 menos 1, o sea t. La transformada de t, 1 entre s cuadrado. Lo mismo acá. La transformada de u de t menos 2 es e a la menos 2s. Y luego, en t reemplaza t más 2. Entonces, t más 2 menos 2, me va a quedar t. La transformada de t, 1 entre s cuadrado. Y estoy aquí. Ahora, ¿quién es este GDS? Este GDS es el numerador de la función que está ahí arriba. ¿Me captaron la idea ahora? Captado. Entonces, la transformada de esta función periódica, de toda ahora, de toda, es la siguiente. Sería f de s es en el numerador el GDS y en el denominador 1 menos 2, perdón, 1 menos e a la menos 2 s. ¿Por qué 2? Porque 2 corresponde al periodo. Y ahí solo reemplazan ustedes lo que teníamos. Que nos quedaba un s cuadrado de común, 1 menos e a la menos 2s, y luego era un 1 menos 2e a la menos s más e a la menos 2s. ¿Esto qué se quedaba? 1 menos 2e a la menos s más e a la menos 2s entre s cuadrado. ¿Sí? Solo lo copié. Cheque. Entonces, por eso me va a quedar aquí en el numerador. Y aquí ustedes lo pueden dejar. No hay problema, ahí puede terminar. Pero, si se meten en el lío de simplificar, ese numerador es lo mismo que tener 1 menos e a la menos s al cuadrado.
el s cuadrado, esto es una diferencia de cuadrados, 1 menos e a la menos s, 1 más e a la menos s. Este se va con este, le queda 1 menos e a la menos s cuadrado, 1 más e a la menos s. Lo puede dejar aquí o empieza a sumar y hace un montón de cosas. Pero ahí lo puede dejar. ¿Preguntas? O sea que lo único que se le calcula la transformada es a la función, ¿verdad? A la función en el periodo desde el inicio hasta t, o sea, de 0 hasta t. Y lo que está en el denominador en la fórmula, eso sí se deja. Eso se deja fijísimo. Ahí solo se copia el periodo. Correcto, solo se copia el valor del periodo y listo. Así. Ni más ni menos. Silitillo. Pucha, de sábado ustedes. Espere que le pongan una función bonita. De sábado. Está lloviendo. ¿Qué le dije? Que comenzábamos ayer y terminábamos hoy. No, hombre, más bien dijo, comenzamos hoy y terminamos mañana. Ya está durmiendo también. Sí, pero es que ahora ya estamos en Hoy, Ya, domingo. Depende de la referencia. sí. Hoy domingo, no, hoy es sábado. Hoy es sábado. Ah, no, hombre, sábado. Comenzábamos el viernes, terminábamos el sábado. Escuché un compañero que estaba reportando la clase. ¿A dónde? Aquí. ¿En serio? Sí, yo escuché que dijeron, estoy en clases ahorita, no sé qué. Ah, ya rato, güey. Sí. Bueno, estoy aquí. Vamos a calcular ahora la transformada de Laplace de esta cosa. ¿Cuál es el periodo? Eso es lo primero. B. B, correcto. B es el periodo, listo. Ahora, mi función seccionada en el periodo solo es esta recta. ¿Qué pendiente tiene esa recta? ¿O qué función describe esta recta hasta aquí? T. T. ¿Solo eso? ¿Qué opinan? Ujú. A sobre B, T va. Correcto. Sí, es que me faltaba la pendiente. Estamos. Esa es la función. ¿Cómo lo escribirían esto como una seccionada? A sobre B, T, U de T menos. Ah, bueno, primero la seccionada. Ajá. Sería A sobre B, T. Ajá, ¿entre qué valores? De 0 a B. Correcto. Nada más, ¿verdad? Como el periodo de B. Ya de ahí se repite, entonces no hay nada más. Esta es la función seccionada. Ahora, G en términos de escalones unitarios. Vamos a lo que el compañero nos estaba diciendo. A sobre BT, U de T menos U de T menos B. ¿Cheque? Entonces, esta es la misma función definida en el periodo, de 0 hasta T. ¿Quién es G de S? G de S es A sobre B, S cuadrado, de ahí, menos este por este, ¿verdad? Entonces, E a la menos BS por la transformada de Laplace de A sobre B, T más B. ¿Cheque? Esto es A sobre B, S cuadrado, menos
A sobre B, E a la menos BS, transformada de T, 1 sobre S cuadrado, transformada de B, B sobre S. Cheque. ¿Estamos bien? Y ahí ustedes deciden si quieren sumar y esas cosas. Este es ese cuadrado. Para que no se pierda. Entonces, si usted dice, yo quiero sumar, está bien, perfecto. Sumemos. A menos A E a la menos BS más, no, menos en todo caso, menos A S E a la menos BS entre BS al cuadrado. Miren, este entre este, el primero. Este por este me da este entre este. Pero este por este me da este entre este. Aquí creo que es AB. ¿Estamos bien? ¿Me captaron la idea acá? Sí, que sacó factor común, ¿no? Multipliqué y tengo BS cuadrado en el denominador. Y A y B son números. Correcto, ahí ves son cualquiera números. Entonces, la función f de s es 1 menos e a la menos bs por bs a la 2 a menos a e a la menos bs menos b por a e a la menos bs. Y ya. Lo que ustedes me dijeron que va fijo y el resto, que es la división. Y esa sería la transformada de esta función, diente del cierre. Cheque. Le faltó una S en el último. El S sí ¿En le dónde? faltó ahí. BAS. Menos BA. Sí, cierto. Ahí, este. ¿Vamos bien? Perfectos. ¿Rectas cuál era, Lee? ¿Cómo dice? El ejercicio de la recta. ¿No tienen preguntas? ¿No? No, ahí no. Este le va a tocar a ustedes solos ahorita. Si pensaron que se lo iba a dar de tarea, no, se equivocaron. La gráfica es así. Va aquí, luego 2, aquí, 2, aquí, y se repite. Supongan que todos valen 1. Este es 1. Calculen la transformada de eso. Pero primero pregunten y de ahí trabajen. Primero pregunten. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Y si no tienen preguntas, entonces toca trabajar. Se paría el 51. ¿Me fíen? O sea, 2 funciones, pues. Sí. ¿Preguntas? El periodo es 3. Sí, el periodo es 3.
¿Algo más? Cero menor o igual que t, menor o igual que 2, menor que 2. Sí, la función aquí es un medio de t. Y después tenemos menos t. ¿Ya sacaron las funciones? Un medio de t y menos t más 3, ¿va? Sí. De 0 a 2 y De 0 y de 2 a 3. Ahora viene el escalón. Un medio de t por t menos 2. por u de t, después por u de t menos. Por u de t y por u de t menos 2. Ajá. Y en esa simplificación es la que me pierdo.
Vamos a revisar. Aparte de la complicada. Esta función es Un medio de t. o t medio, la misma onda. Y T esta, medio, sí. Menos T. Menos t más 3. entonces la función tiene periodo 3 y está definida de la siguiente forma. Es entre 0 y 2 y luego menos t más 3 entre 2 y 3. Ujú. Usan GDT en términos del escalón unitario. Medio de T. Menos U de T menos 2. Más menos t más 3. U de t menos 2. U de T menos 3. Ujú. Luego esto. U de T más U de T menos 2. Ujú. Aquí me queda menos t más 3 menos t medio. Ah, Y ahí en la Ahí otra donde- es más t menos 3 u de t menos 3. El que saca de común es el t menos 2, ¿verdad? Sí, u de t menos 2 sale de común. Entonces copio primero el segundo y le resto el primero. el primero fue que se me fue. Sí, el resto el t medio. Pero le Y puse en el último le pongo menos, le meto acá, me queda esto, u de t menos 3. Esa sí. parte que me- Falta sumar. ahí donde cometí el error. en el T medio. Sí, Lo saqué. estar Sumando acá. Va a salir el doble. Bueno, sumo. Voy a sacar el 3 medios de común. Me va a quedar t menos qué. Era menos 3 medios. T menos doble. Ahora GDS sería 1 sobre 2s cuadrado menos 3 medios e a la menos 2s sobre s cuadrado para este más e a la menos 3 sobre s cuadrado. Y si lo quieren reescribir, 2s cuadrado, 1 menos 3e a la menos 2s, más 2e a la menos 3. Entonces, la transformada que ustedes buscaban era 2s cuadrado, 1 menos e a la 3s negativo, 1 menos 3e a la menos 2s, más 2e a la menos 3s. ¿Va a ver? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? No, ¿No? solo en el común es que no hay por qué aquí me equivoco. Pero lo puedo dejar acá. No importa. Nada más arriba. No,
No, arriba, cuando comenzamos a sacar ya el... Bueno, ahí sí importa. Pero siempre va multiplicado por la primera, va. Cuando saca... Sí, es que... Siempre sale, las de en medio son las que usted copia. La segunda función no es la primera y el escalón que comparte. Y esa primera fue que me olvidé. Sí, es que como, es como verlo en la misma, en la GDT. Ajá. Después se resta el menos t más 3 menos t media. Ahí como lo explicó, que lo aplica el Cruz, creo que va Miguel. Sí, sí, bien. Sí. Cheque. Sí, sí. Los demás ya me paro, pero... Bueno, ya son las 12:35. Ya ahora que la Cenicienta va a dormir. Oye, Apenas comienza la noche. Sí, no, y tengo un montón de chamba pendiente, entonces voy a desvelarme un rato más. Solo que tengo que avanzar con las cosas de ustedes y con lo de cálculo 2. Que en la noche avanza más, en el día se distrae mucho. Sí, en el día me salgo, los perros pelean las hipotas, Sí. pelea la doble. ¿Laboratorio le va a mandar la otra semana, va? Sí, me falta trabajar en eso, no lo tengo todavía. ¿Quieres que cierre lo del foro, Lick? No recuerdo, Mario. Pero si se le cierra y no ha comentado, me avisa para darle un día más. Ok, está bien. Dele. Cheque, cuídense. Los dejo. Descansen. Y Buenas noches a todos. Cheque, descansen. Buenas noches.